La penumbra. Comencé a trabajar como guardia de seguridad, en un lugar que parecía surgido de algún viejo recuerdo abandonado por la vida. Era un depósito enorme a las afueras de la ciudad, en una zona casi desértica que quedaba lejos de todo lo que uno pudiera considerar civilización. Me había quedado sin empleo, y no tuve más remedio que aceptar aquel puesto. Mi esposa no estuvo de acuerdo desde el principio, consideraba que la paga no valía el riesgo, sobre todo porque ese territorio era famoso por ser un foco de actividades extrañas. Yo, con mi terquedad y una leve necesidad, pensé que nada pasaría si me mantenía dentro del depósito durante mi turno nocturno. No me hacía gracia el panorama, pero ya había trabajado antes de noche y confiaba en mi experiencia. El primer día que puse un pie en aquel sitio, sentí el frío de manera intensa, casi antinatural para la época. Me pareció raro, pues no estábamos precisamente en plena temporada invernal, pero algo en las corrientes de aire que soplaban por las paredes metálicas me estremecía los huesos. El edificio era una nave industrial adaptada para almacenar equipo agrícola y piezas de maquinaria pesada. Un techo altísimo de láminas que rechinaban con cada racha de viento cubría todo. No había grandes lujos, apenas un pequeño cuarto que servía como caseta, con un escritorio, una silla vieja y un teléfono fijo conectado a una línea que supuestamente funcionaba bien. Las primeras noches fueron monótonas. Caminaba por los pasillos que se formaban entre los estantes y revisaba cada rincón, recordando que mi única herramienta era una linterna y un par de llaves que me permitían abrir y cerrar algunas puertas internas. En el interior se apilaban viejas cajas y un par de tractores oxidados que el dueño aún no decidía si reparar o vender por partes. Para matar el tiempo, encendía la radio del coche, pero la señal era pésima. Entre chasquidos de estática, me enteraba de las noticias de la ciudad y me esforzaba por mantenerme despierto hasta que despuntara el sol. Todo se mantenía en calma hasta aquel viernes por la madrugada. Eran cerca de las 2 cuando escuché lo que parecían pasos en el techo. Mi primera reacción fue quedarme muy quieto, tratando de descifrar si se trataba de alguna corriente de aire golpeando las láminas. Sin embargo, el sonido se percibía demasiado ordenado, como si alguien estuviera caminando sin prisa sobre mí. Sentí la sangre detenerse por un instante, pues el techo de ese depósito era bastante alto y no se me ocurría cómo podría haber subido una persona. Abrí la puerta metálica que daba al exterior para ver si, de algún modo, alguien había trepado aprovechando algún montacargas o escalera. Lo revisé todo sin hallar respuesta. La noche siguiente, el mismo ruido volvió a escucharse, pero esta vez se prolongó por varios minutos. Me parecía imposible que fuera un ave o un animal, era un sonido de pasos firmes, casi humanos. Decidí gritar, pidiendo que quien estuviera allí se bajara de inmediato, pero nadie respondió. De pronto me di cuenta de que, en lugar de dispersarse, los pasos se volvían más rápidos. Salí corriendo hasta la puerta principal para intentar llamar a la policía. Fue entonces cuando descubrí que la línea telefónica estaba muerta. Revisé el aparato una y otra vez, pero no emitía tono. Pensé en usar mi celular, solo para darme cuenta de que no había señal. El viento, cada vez más gélido, se colaba entre mis ropas mientras una angustia muy real comenzaba a formarse en mi pecho. A las 4 de la mañana, me atreví a salir de nuevo para rodear el inmueble. En ocasiones, uno asume que las cosas extrañas tienen explicación lógica y puede que, en parte, mi mente necesitara creerlo. Caminé con la linterna encendida, iluminando la pared exterior y revisando cada sombra, sin ver nada ni a nadie. El silencio era tan abrumador que me dejaba escuchar mi propia respiración. En mi vida anterior como vigilante, me había topado con ladrones comunes, personas que se colaban para robar herramientas o material. Pero lo que sentía entonces era distinto. Una sensación punzante en la nuca, como si algo me observara desde algún rincón que yo no podía alcanzar con mi vista. Creí que el misterio del techo sería lo único que me atormentaría. Pero 2 noches después, sucedió algo que hizo que todo diera un giro aún más macabro. Eran casi las 3:30 de la mañana cuando, sin previo aviso, escuché un golpe sordo detrás de la bodega. Era como si algo hubiera caído desde la parte más alta y se hubiera estrellado contra el suelo.
Alarmado, corrí hacia el sitio, pero no vi nada. Ni un objeto, ni restos de un animal, ni huellas que me ayudaran a explicar aquel estruendo. Lo único que acompañaba mi búsqueda era un aire cortante y el lejano ulular de alguna ave nocturna que rompía el silencio con su gemido lúgubre. Desconcertado, me adentré en el depósito para ver si por lo menos había regresado la línea telefónica. Mientras cruzaba uno de los pasillos, escuché un ruido seco, como si alguien moviera una de las cajas pesadas. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que una corriente de aire helado me recorría la espalda. No quería admitirlo, pero estaba francamente asustado. Al llegar al escritorio comprobé que el teléfono seguía sin tono. Entonces, ese ruido volvió a sentirse, más cercano, como algo que se arrastraba por el piso. Comencé a sudar frío. Me acerqué con la linterna apuntando al frente, pero en la penumbra solo logré ver sombras difusas. Fue cuando noté una silueta oscura detrás de un montacargas. Parpadeé, convencido de que quizás era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero no, allí había algo. Era la sombra de una figura que se asomaba apenas, medio cuerpo visible y lo que podría llamarse un rostro, aunque no pude distinguir facciones. Me quedé estático, atado por el terror a ese instante. Mi primer instinto fue iluminarla por completo con la linterna y en cuanto lo hice, dejó de estar allí. Me temblaban las manos y sentía la respiración agitada. Aparté la luz y lo vi otra vez, del mismo lado, como si en esa penumbra se sintiera seguro, acechándome desde algún lugar que los ojos no terminaban de descifrar. No emitió ningún sonido humano. Lo que escuché fue una especie de murmullo que se extendió por las paredes metálicas. Mi mente apenas si registraba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Nunca había sentido un miedo tan visceral, tan paralizante. De pronto, un siseo surgió de aquel rincón, como si algo raspase el metal con dureza. En mi interior supe que fuera lo que fuese aquello, no tenía nada de humano. Un escalofrío me subió por la columna vertebral mientras retrocedía un par de pasos, intentando controlar el temblor de mi linterna. Repetía en mi cabeza oraciones que creía haber olvidado. Mi abuela me las enseñó de niño y no se me ocurría otra defensa que rezar. Mis labios se movían casi sin emitir sonido, suplicando algún tipo de protección divina. El silencio se rompió de nuevo con algo parecido a una risa. Era retorcida, áspera y burlona, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para hablar. Un escalofrío se apoderó de mí cuando, entre aquel eco, alcancé a percibir algo que sonó como "Soy el fin". No era una voz clara, pero la sola idea de que una entidad extraña me dirigiera la palabra me perforó el alma. Mi primer pensamiento fue huir. Pero sabía que si salía corriendo, tendría que cruzar todo el depósito hasta la puerta principal y no deseaba pasar junto a esa cosa. Me aferré a la linterna con fuerzas, sudando frío y repitiéndome que no podía perder la razón. En ese estado de pánico, avancé muy despacio hacia un pasillo lateral, buscando el camino más rápido para llegar a la salida. El lugar parecía infinito, un laberinto lleno de sombras y estanterías. Sentía un golpeteo en mis sienes, un pulso que casi me asfixiaba. Cada paso retumbaba en mi cabeza y en cada sombra me parecía ver un movimiento furtivo. No escuchaba pasos detrás de mí, pero sentía algo tan pegado a mi espalda que erizaba mi piel. De vez en cuando, me detenía y apuntaba la linterna a mis espaldas. Nada. Solo aire y penumbras. Sin embargo, el miedo seguía creciendo. Tenía la impresión de que, en cualquier momento, una mano huesuda o una garra inhumana tocaría mi hombro, acabando con mi razón. Cuando por fin llegué a la puerta principal, la empujé sin dudarlo y corrí hacia mi auto, que estaba estacionado en un terreno polvoriento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía introducir las llaves en la cerradura. Logré encender el motor y salí a toda prisa, dejando atrás no solo mi lugar de trabajo, sino también mi dignidad y mi calma. Manejé por la carretera desierta sintiendo que el trayecto se volvía eterno. Mi mente repasaba las imágenes una y otra vez, buscándole alguna explicación lógica. ¿Acaso era un intruso que jugaba conmigo, una alucinación por cansancio, alguien que se había escabullido? Pero mi instinto me gritaba que no.
La sensación de maldad pura aún latía en mi pecho y mis manos seguían aferradas al volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Cuando al fin llegué a casa, mi esposa se alarmó al verme tan pálido. No le conté nada con detalle esa noche, pero supe que jamás volvería a poner un pie en ese depósito. A la mañana siguiente, regresé a presentar mi renuncia. El supervisor de turno me preguntó por qué me iba tan repentinamente, pero preferí inventar una excusa de salud. No quería que nadie me tachara de loco o cobarde, y sobre todo, deseaba borrar aquella experiencia de mi memoria. Fue hasta que encontré otro empleo diurno que me animé a compartir la historia con mi nuevo jefe. Él escuchó cada palabra con una mezcla de asombro y compasión. Después me reveló que, según se decía, ese depósito era un lugar maldito. Años atrás había sido un recinto clandestino que grupos criminales usaban para torturar a sus enemigos. Se hablaba incluso de prácticas oscuras y sacrificios que le daban un tinte todavía más siniestro a su historia. Me confesó que conocía a otras personas que habían trabajado ahí y que, en menos de un mes, terminaban abandonando el puesto alegando cosas muy parecidas, ruidos inexplicables, presencias que no podían ver, pero que sentían con cada fibra de su ser. Me dijo que no me extrañara si todavía quedaban rastros de todo ese sufrimiento atrapado entre aquellos muros de metal. Aún con la luz del día, resultaba inquietante pensar en las energías que pudieron anidar entre las láminas del techo y los pasillos oscuros. Hasta el día de hoy, sigo convencido de que esa experiencia fue algo más que la invasión de un simple ladrón. No había razón para que alguien estuviera en un techo tan alto, ni forma humana de moverse de esa manera y aparecer y desaparecer a voluntad. Aquella risa nefasta me atormentó en pesadillas durante semanas y el recuerdo de la sombra observándome tras el montacargas me sacudía el cuerpo cada madrugada en que despertaba sudando. Lo más aterrador fue la seguridad con la que sentía esa presencia, como si llevara eones habitando ese lugar, alimentándose de la oscuridad que las atrocidades humanas habían sembrado tiempo atrás. A veces, cuando paso de noche por una zona industrial, reconozco ese mismo viento helado y se me revuelve el estómago al recordar aquellos pasos en el techo y esa tenebrosa silueta que se desvanecía con la luz. No puedo decir que he superado por completo el pánico que viví. Cada tanto me sorprendo mirando sobre mi hombro sin motivo, esperando ver de nuevo esa figura acechándome, ese algo que vino de la penumbra a recordarme que no estamos solos, que el horror puede anidar en los sitios que parecen inocentes y que, cuando el silencio de la madrugada te envuelve, hay fuerzas que se alimentan de la soledad. Supe entonces que mi cordura pendía de un hilo, y que la única forma de salvarla era escapar para siempre de aquel monstruoso recinto, un sitio donde el frío y la muerte habían tejido su madriguera. Conservo mis rezos y mi fe como escudo, porque sé que en este mundo hay sombras que no se van con solo encender una linterna. Aunque haya salido de ese infierno físico, la posibilidad de que algo similar me siga nunca deja de erizarme la piel. La sonrisa hueca. Prefiero guardar mi nombre en secreto, igual que los detalles específicos del lugar donde todo ocurrió. Firmé papeles que me prohibían revelar lo que pasé, pero siento un nudo en la garganta al callar. Aunque me consume el miedo a posibles repercusiones, debo sacar este relato de mi cabeza o de lo contrario jamás volveré a dormir tranquilo. No fue hace mucho, llegué a Estados Unidos en busca de una oportunidad y conseguí trabajo como guardia de seguridad nocturno en un sitio que, a primera vista, parecía perfectamente normal. Resultó ser cualquier cosa menos eso. Llegué muy joven al país, ilusionado con labrarme un futuro digno y enviar dinero a mi familia. No tenía demasiadas opciones, y cuando me ofrecieron un puesto de vigilancia nocturna en un modesto recinto comercial, acepté sin pensarlo. El salario era bueno y mi supervisora me aseguró que el turno de la noche estaba prácticamente desierto. Lo único que necesitas es hacer rondas y vigilar las cámaras, me explicó mientras me entregaba un manual de procedimiento bastante breve. Me llamó la atención el énfasis en firmar un contrato que incluía cláusulas de confidencialidad. Pero en ese momento lo ignoré, me urgía el empleo, y aquello me pareció solo un trámite burocrático más. Pasé el día recibiendo instrucciones. Me asignaron un pequeño cuarto con monitores que mostraban todos los pasillos y tiendas de aquel sitio.
Se componía de 2 niveles, con boutiques variadas, un área de comida, un cine pequeño y, al fondo, unas escaleras angostas que llevaban a un segundo piso con más locales. Tras concluir la capacitación, decidí tomar algo de comer y sentarme a esperar a que dieran las 11 de la noche, hora oficial en la que las puertas se cerraban al público y comenzaba mi turno. Mientras masticaba un bocadillo comprado en la máquina expendedora, un hombre mayor, de unos 60 años, se acercó a limpiar las mesas. Tenía acento centroamericano y, quizá al notar mi origen latino, quiso entablar conversación. Su actitud era bastante amable, casi paternal. No habló mucho de sí mismo, pero dejó claro que llevaba tiempo trabajando en labores de limpieza. Me preguntó si realmente estaba preparado para vigilar de noche. No hubo mucho diálogo, pero sí me insinuó que no todos aguantaban. Me extrañó su tono. Le aseguré que estaba decidido a demostrar mi valía. Él me miró con una mezcla de lástima y preocupación, murmurando algo sobre ruidos y apariciones extrañas en una de las tiendas de ropa. Contó que otros guardias habían renunciado a la primera semana tras ver cosas que nadie se atrevía a explicar. Dijo que prefería no asustarme, pero que tuviera cuidado. Luego, con un encogimiento de hombros, siguió con su tarea. Aquellas advertencias quedaron flotando en mi mente, aunque al principio no les di demasiada relevancia. A las 11 en punto inicié oficialmente. Una empleada del turno diurno me deseó suerte mientras se marchaba. Todo quedó en silencio. Hice un recorrido rápido por el primer piso, asegurándome de que no quedara nadie rezagado. En pocos minutos me hallaba ante los monitores de seguridad, contemplando pasillos desiertos y tiendas apagadas. Me sentía algo inquieto, el silencio se me hacía más denso de lo que hubiese imaginado. Sin embargo, me repetía que no debía dejarme sugestionar por rumores. Por un rato, nada perturbó la calma. Solo el zumbido de las cámaras, un ligero parpadeo de las luces de emergencia y mis pensamientos ocupados en recordar las palabras de aquel hombre. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, noté un movimiento extraño en la pantalla que correspondía al segundo piso. Ajusté el zoom para confirmar, pero la imagen se veía borrosa. Parecía que algo se había movido entre los escaparates de la tienda de moda que quedaba al fondo. Sentí un ligero escalofrío, pero me armé de valor y tomé mi linterna para investigar. Subí con pasos firmes, aunque por dentro iba tenso. Al llegar a la tienda, vi los maniquíes tras el cristal. Eran piezas sumamente realistas, con rasgos faciales y detalles que hacían que cualquiera, en un descuido, los confundiera con personas auténticas. Pese a la tenue iluminación, comprobé que las puertas estaban cerradas, la alarma encendida y nada parecía alterado. Uno de los maniquíes, ataviado con un abrigo elegante, me resultó especialmente perturbador, su mirada de plástico me seguía a donde me moviera. Pero me dije a mí mismo que solo estaba nervioso y que la falta de luz producía ilusiones ópticas. Bajé la mirada, me di la vuelta y regresé a mi puesto. Poco después, me tocaba la primera ronda formal. Bajé hasta la planta principal, revisando cada local. Todo parecía en orden. Pero al subir de nuevo, escuché algo que me erizó la piel, risas apagadas, como si provinieran de un lugar remoto. No eran risas comunes, tenían un timbre casi mecánico, como si algo intentara imitar la voz humana sin lograrlo del todo. Me detuve a escuchar, los ojos fijos en las tiendas vacías. Tal vez venía de la misma tienda de moda. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero me dije que eran imaginaciones mías. Aún así, proseguí, deseoso de no parecer un cobarde. Al rodear el segundo piso, pasé lentamente por aquel escaparate. Entonces reparé en un detalle perturbador, la posición de uno de los maniquíes no era la misma de hacía pocos minutos. Yo podía jurar que al principio lo había visto sentado sobre un banco, con las piernas cruzadas, y ahora aparecía firme y de pie junto a la vitrina. Respiré hondo, tratando de convencerme de que quizá mi memoria me jugaba una mala pasada. Pero por más que me repetía eso, sentía que algo no encajaba. Apresuré el paso, dando la vuelta a la esquina con la piel helada y un nudo en el estómago. En ese preciso instante, escuché de nuevo las risas, esta vez justo detrás de mí.
Me giré en un acto instintivo y alcancé a ver cómo el maniquí se encontraba nuevamente sentado en el banco, con la cabeza ligeramente ladeada, mirándome fijamente. No había forma de que se moviera tan rápido. Era imposible. Sin embargo, allí estaba, inmóvil, con ese rostro de facciones pulidas y una sonrisa casi imperceptible. Mis manos temblaron, la linterna iluminó su semblante inerte, pero yo juraría que esa sonrisa se agrandó un poco más. Sentía que mis piernas se negaban a moverse, como si el terror me anclara al suelo. Finalmente, rompí el hechizo y corrí de vuelta a la sala de vigilancia. El simple hecho de pensar en volver a revisar esa tienda me enfermaba de pánico. Al sentarme frente a los monitores, el único consuelo que me quedaba era que mi turno terminaría a las 7 de la mañana. Quería convencerme de que quizá todo había sido un malentendido, que la fatiga y la sugestión me traicionaban. Pero cuando me dispuse a revisar las pantallas, detecté un nuevo movimiento en la misma cámara. Amplié la toma y ahí estaba, un maniquí, asomado detrás de la vitrina, mirando con la cabeza inclinada hacia la lente, como si supiera perfectamente que yo lo estaba observando. El plástico de su rostro parecía brillar levemente bajo la penumbra y levantó una mano para saludar con un ademán lentísimo y burlón. Fue imposible no lanzar un gemido ahogado de terror. Sostuve la mirada unos segundos, sintiéndome vulnerable, como si aquella cosa pudiera atravesar la pantalla en cualquier momento. De pronto, el maniquí dio un paso hacia atrás. Literalmente lo vi deslizarse, retrocediendo hasta perderse en la oscuridad de la tienda. Cerré los ojos un instante, tratando de calmar mi respiración. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, cuando intenté reubicarlo con la cámara, la vitrina estaba vacía. Con las manos temblorosas, cambié a otra cámara para descansar la vista, pero no pasó ni un minuto cuando el monitor parpadeó, señal de que había movimiento en la misma zona. Mi corazón se aceleró mientras las manos me sudaban al volver la vista a ese monitor. Esta vez, no era un solo maniquí el que saludaba. Podía distinguir varias siluetas alineadas en el ventanal, sus cabezas ladeadas en diferentes ángulos, como si me miraran con profunda curiosidad. Algunas sonrisas eran abiertas, otras más sutiles, pero todas tenían un matiz terriblemente siniestro. Sentí un miedo paralizante. Notar que esas figuras inertes estaban observándome rompía todo lo que yo concebía como real. Presa del pánico, quité la vista de las pantallas y me levanté de golpe. Un mareo momentáneo me hizo tambalear. El cuarto de vigilancia se convirtió en una trampa sofocante. Quise correr y abandonar mi puesto, pero recordé que era mi primer día y no podía perder el trabajo. Aún así, mi mente me gritaba que escapara de allí antes de enloquecer. Las horas siguientes se hicieron eternas. Evité salir a hacer más rondas, limitándome a observar las cámaras con el volumen de la música del celular al máximo para aliviar mi ansiedad. Y cada vez que volvía a la maldita pantalla del segundo piso, esas formas blancas se desplazaban de maneras imposibles, como si se burlaran de mi impotencia. A ratos desaparecían del campo de visión y, cuando yo bajaba la guardia, reaparecían más cerca del ventanal, con las manos alzadas o los cuellos retorcidos en ángulos atroces. Una de ellas golpeó el cristal con un dedo, provocando un leve sonido que, a pesar de la distancia, caló en mis oídos como un susurro macabro. A las 6:30 de la mañana, empecé a oír ruidos en el pasillo principal, probablemente el personal de limpieza y empleados que llegaban temprano. Me sentí aliviado. Bajé corriendo las escaleras, evitando voltear hacia la planta alta. Al llegar al vestíbulo, me encontré con uno de mis compañeros diurnos. Sonrió, sorprendido de verme tan agitado y sin aliento, pero no me preguntó nada. Supongo que me veía tan pálido que prefirió no hacerlo. Al salir, sentí el aire fresco y supe que no volvería jamás. Ese mismo día, redacté mi renuncia. No me importó que fuera mi primer empleo en tierras extranjeras. Mi salud mental valía más. No tenía la menor duda de lo que había visto. No era producto de mi imaginación ni de historias exageradas. Aquellos maniquíes se movían, reían y cobraban vida de alguna forma retorcida, como si tuvieran algo perturbador en su interior.
Recordé las palabras del hombre que me advirtió, así como historias similares de otros guardias. Todos hablaban de ruidos, murmullos y figuras que cambiaban de posición a lo largo de la noche. Todavía ahora, sentado en mi pequeña habitación, me desvelo cada vez que evoco esas sonrisas huecas que parecían alimentarse de mi espanto. Aunque intente racionalizarlo, nada borra la imagen de ese grupo de maniquíes alineados en el ventanal, inclinando sus cabezas con sincronía malsana. Un pedazo de mí está convencido de que hay algo en ellos, algo que trasciende la lógica humana, algo que se ensaña con la gente que se atreve a desafiar su inmovilidad aparente. No soy la primera persona que pasa por esto, y dudo que sea la última. Conozco a varios que escucharon rumores y decidieron buscar otros trabajos. Pero hay quienes se quedan por necesidad, lidiando con las miradas frías y el eco de esas risas robóticas en medio de la soledad. A todos ellos les deseo fuerza y espero que se vayan a tiempo antes de que los maniquíes logren algo peor que un simple susto. No sé cuál sea el propósito de esos seres, ni la razón por la que el dueño mantiene en secreto los sucesos. Solo sé que firmé un documento que me exige silencio. Tal vez estoy arriesgando mi seguridad al contar esto, pero me resulta imposible cargar con una experiencia tan escalofriante sin advertir a los demás. A partir de esa noche, no he vuelto a pisar un recinto lleno de maniquíes. Evito las tiendas de ropa y los centros comerciales. Todavía hoy, si veo un escaparate con figuras humanas demasiado realistas, me da un vuelco el corazón y tengo que desviar la mirada. Ese miedo no se me ha ido. Puede que nunca lo haga. No busco que me crean, pero aseguro que todo lo que viví fue real. Lo poco que puedo aconsejar es que, si alguna vez toman un empleo como guardias de seguridad en un lugar donde existan rumores de presencias extrañas, hagan caso a las advertencias. La curiosidad puede llevar a contemplar cosas que es mejor no descubrir jamás. No sé cuál sea la historia oculta de esos maniquíes. Tal vez están malditos, o poseen algún espíritu maligno que se alimenta del terror de quienes trabajan de noche. Lo único que tengo claro es que jamás volvería a exponerme a algo así. Ahora entiendo por qué tanta gente renuncia en menos de 2 semanas. Entiendo por qué me hicieron firmar aquel contrato de confidencialidad. Y comprendo, sobre todo, que a veces es mejor no tratar de darle sentido a lo imposible. El silencio es cómplice, pero también es un escudo para la cordura. Quizá nadie logre aclarar el origen de esos movimientos o la intención de esa sonrisa sin alma. Lo que sí sé es que me marcaron. Hubo momentos en que pensé que perdería la razón. Por fortuna, salí con vida de esa experiencia, pero con cicatrices que no se borran con el tiempo. Cada vez que el insomnio se apodera de mí, recuerdo aquella última visión ante las cámaras, varios maniquíes levantando la mano, como despidiéndose de mí, conscientes de mi terror y de su triunfo. De algún modo, me dijeron adiós sin pronunciar una sola palabra, y esa despedida retorcida retumba en mi mente incluso ahora. He contado lo esencial de mi relato, con el afán de dejar constancia de que hay cosas que superan nuestra comprensión. No busco explicaciones lógicas, prefiero seguir vivo con el corazón latiendo a 1000 por hora. He compartido esto porque creo que todos deberían saber que, tras la fachada de un simple empleo nocturno, pueden ocultarse horrores tan reales como la respiración. Y si hay alguien que está pasando por algo parecido, que sepa que no está solo. Yo también enfrenté esos ojos de plástico y esa sonrisa hueca que jamás podré olvidar. Sombras en la oscuridad. Cuando mi primo Leonardo arribó a nuestra ciudad, mi madre lo invitó a quedarse en casa hasta que pudiera estabilizarse. A él siempre le gustó la idea de trabajar como vigilante nocturno, así que en cuestión de días ya había encontrado un empleo lejos del bullicio urbano. Lo contrataron para cuidar un extenso terreno cerca de una fábrica abandonada, en una zona industrial semidesierta a la que se llegaba a través de una carretera oscura y llena de baches. Al principio, ninguno de nosotros pensó en las implicaciones de aislarse tanto. Leonardo estaba más contento que preocupado, sobre todo porque necesitaba ahorrar dinero para comprarse un auto y dejar de depender de los aventones esporádicos que mi tío le ofrecía. La primera noche que lo acompañé para conocer su lugar de trabajo, tuve una sensación extraña apenas entramos.
El terreno era enorme, rodeado de muros de cemento y rejas oxidadas. Al fondo, se alzaban algunos remolques y contenedores donde supuestamente se almacenaba material industrial sin uso. Esa misma noche, conocimos al supervisor que se quedaría con Leonardo para explicarle los procedimientos. Yo no era guardia, solo había ido por curiosidad y también para no dejarlo solo en un lugar tan desolado. La caseta donde pasarían la noche se encontraba a la entrada del predio, construida con paneles metálicos y con una puerta tan ligera que sentí que un viento fuerte podría arrancarla de cuajo. Cuando entré, me sorprendió lo angosto del espacio, apenas cabían 2 sillas junto a una mesa de madera. Había un pequeño calentador eléctrico en una esquina, aunque el supervisor advertía que solo se encendía en casos de mucho frío para no gastar energía. También recalcó con un tono grave que era esencial hacer las rondas a tiempo, abarcar todo el perímetro y estar atentos a cualquier presencia sospechosa. Aquellas palabras no me inquietaron tanto como el rostro serio con el que las pronunciaba. Esa noche no sucedió nada fuera de lo común. Aún así, el supervisor confesó que desde hacía semanas ocurrían incidentes que obligaban a los guardias más veteranos a renunciar. No quiso entrar en detalles, pero su forma de agachar la mirada me hizo imaginar historias de ladrones o de personas extrañas que se colaban en la zona. Me fui a casa antes de la medianoche, dejando a Leonardo y a su supervisor en la silenciosa penumbra de aquel terreno desierto. No volví a pensar demasiado en ello hasta que, días después, mi primo empezó a llegar desvelado y con los ojos llenos de una tensión que no lograba ocultar. Solía preguntarle cómo le iba. Él solo contestaba que se sentía un poco cansado, que las rondas nocturnas eran pesadas y que el viento silbaba de un modo casi siniestro allá, tan lejos de la ciudad. Nunca me confesaba nada más, como si temiera que yo me burlaría de él o no le creería. Pasaron un par de semanas antes de que se animara a contarme que algo lo inquietaba en esas madrugadas interminables. Aquel supervisor, que en un principio parecía dispuesto a guiarlo, ahora se mostraba reservado, apenas hablaba y rara vez hacía rondas completas con él. Prefería quedarse en la caseta y, cuando las agujas del reloj marcaban las 3 de la mañana, decía que era hora de descansar y no salir por ningún motivo. Leonardo se acostumbró a obedecer. Sin embargo, una noche el supervisor se ausentó por enfermedad, así que lo mandaron a él con otro compañero que también era nuevo. A eso de las 11, mientras revisaban los alrededores, un auto se estacionó frente a la reja. Como no estaba anunciado, los dos se aproximaron para ver si se trataba de algún visitante autorizado. Fue entonces que el vehículo se encendió de golpe y se alejó veloz, dejando una estela de polvo. Aquello les pareció sospechoso, de modo que optaron por reforzar la vigilancia. A la hora de descanso, justo las 3 de la mañana, se metieron en la caseta para refugiarse del viento gélido. Fue allí cuando escucharon un maullido, pero no sonaba como el de un gato común. Era un sonido gutural, casi un lamento que erizaba la piel. Al principio, pensaron que tal vez algún menino callejero se había colado entre los contenedores en busca de calor, así que Leonardo sugirió abrir un poco la puerta para dejarlo entrar o al menos verificar que no estuviera herido. Su compañero, sin embargo, se negó tajantemente. Dijo que le habían prohibido salir cuando escuchara ruidos de animales, porque nunca se sabía qué podía haber detrás de esas apariciones repentinas. Aquella respuesta fue extraña, pero mi primo no quiso insistir. Se quedaron en silencio, intentando ignorar el maullido que se desplazaba por el techo, haciendo crujir la lámina con un peso que ningún gato debería tener. Cuando amaneció, Leonardo me buscó para contarme lo sucedido. Lo noté nervioso, revisando a cada tanto por encima de su hombro, como si alguien o algo pudiera estar acechándolo. Le pregunté por qué no llamaba a la policía o a alguien de la empresa para reportar esos extraños sonidos, pero solo me respondió que el supervisor ya estaba enterado de todo, y que su actitud era siempre la misma, permanecer dentro durante la madrugada y hacer oídos sordos a cualquier ruido. Por alguna razón, la empresa no quería perder más guardias, necesitaban cubrir ese turno a toda costa, incluso si los incidentes que se presentaban eran cada vez más inquietantes. Cada noche, Leonardo notaba cómo ese supuesto gatito rondaba la caseta siempre a la misma hora. Los pasos resonaban más y más pesados sobre el techo,
acompañados de un maullido que se tornaba en gruñido. Pero, según él, lo peor era el silencio posterior, ese intervalo de quietud en que uno se preguntaba si realmente había escuchado algo o si era producto de la imaginación exacerbada por la soledad y la oscuridad. 2 semanas después, hubo un nuevo suceso que marcó un antes y un después. Mientras Leonardo y su compañero hacían la ronda de las 11, vieron otra vez un auto sospechoso a lo lejos. Esta vez los ocupantes no huyeron de inmediato, sino que se quedaron unos minutos con las luces apagadas, contemplando la entrada. Tanto mi primo como el otro guardia se armaron solo con sus linternas y las macanas reglamentarias que de poco servirían ante un posible ataque. Se plantearon llamar a la policía, pero la señal de sus teléfonos era casi nula en ese lugar. Finalmente, el auto se fue sin mayor incidente, dejando una nube de polvo detrás. Más tarde, ya cerca de las 3 de la mañana, hicieron la ronda final. Mientras recorrían el área de los remolques, el compañero apuntó con su linterna hacia uno de los techos y preguntó si Leonardo veía algo moviéndose allí. Mi primo entrecerró los ojos, pero no distinguía más que sombras. El viento agitaba las lonas que cubrían algunos contenedores, produciendo un golpeteo constante que contribuía a la atmósfera tenebrosa. Pero el compañero insistía en que alguien estaba parado sobre uno de los tráileres, observándolos. Al acercarse y alumbrar, no encontraron rastro de nadie. Regresaron a la caseta con el corazón acelerado, sintiendo que los vigilaban desde la oscuridad. Apenas se sentaron, el maullido resonó, fuerte y persistente. Leonardo describía aquel sonido como un lamento distorsionado, demasiado grave para un gato. Esa madrugada, la cosa que andaba en el techo no solo caminaba, sino que rascaba el metal con furia, como si intentara encontrar una rendija para entrar. Su compañero, fuera de sí, golpeó el techo con la macana y soltó un par de maldiciones, pidiéndole que se largara. Al instante, los pasos se volvieron más pesados, como si aquel ser se desplazara con la rabia de una bestia. Ni uno se atrevió a abrir la puerta. Simplemente se quedaron en silencio, escuchando el chillido metálico que producía cada pisada sobre la lámina. Poco antes del amanecer, todo se calmó. Cuando salió el sol, salieron de la caseta con la esperanza de encontrar huellas, rastros de algún animal, algo que explicara lo que habían oído. Pero el techo estaba intacto, sin ninguna señal de garras o de pisadas. Solo un par de hojas arrastradas por el viento. Aquello los dejó perplejos. Al terminar el turno, ambos se presentaron al supervisor y, con la voz temblorosa, renunciaron. Leonardo me lo contó esa misma tarde, no estaba dispuesto a pasar otra noche como esa, ni a arriesgar su cordura persiguiendo sonidos inexplicables. Cuando escuché todo aquel relato de labios de mi primo, sentí un escalofrío. Me confesó que, en el momento en que golpearon el techo, tuvo la certeza de que no se trataba de un simple animal. Algo más se movía ahí arriba, algo consciente y calculador, que se burlaba de ellos maullando como un gato. Recordó la advertencia del supervisor: no salgan cuando escuchen algo fuera de lo normal. Cierren todo y esperen a que amanezca. Se preguntó cuántos guardias habían pasado por la misma experiencia, cuántos habrían renunciado con el terror grabado en sus ojos. Antes de marcharse de aquel lugar definitivamente, Leonardo regresó una tarde con la intención de recoger su liquidación y algunas pertenencias que dejó en la caseta. Me pidió que lo acompañara. Cuando llegamos, el supervisor se acercó con un gesto de resignación, como si esperara tal renuncia desde el primer día. Solo me miró de reojo, y dijo: podrías habérselo advertido, pero nadie te cree hasta que lo vive. No me quedó claro si se refería a los intrusos o a la presencia extraña que rondaba las noches. Esa misma tarde, vimos a lo lejos a otro muchacho joven llegando con su mochila al hombro, seguramente el nuevo guardia que cubriría las noches. A mí me sobrecogió la idea de saber que, llegado el momento, aquel novato también escucharía el maullido distorsionado y sentiría el peso de algo que acecha desde las sombras. Nadie lo prevendría con claridad, quizás solo le dirían que no abriera la puerta a ningún animal y que guardara silencio hasta el amanecer. Era un secreto a voces en aquel predio. Nadie hablaba abiertamente de ello, pero todos intuían que algo merodeaba en la oscuridad. Cuando Leonardo y yo volvimos a casa, lo noté aliviado.
Aún así, por las noches, si el viento soplaba fuerte, a veces se quedaba mirando por la ventana con el ceño fruncido, como si esperara ese sonido pavoroso que lo atormentó tantas madrugadas. Con el tiempo, consiguió otro empleo, uno diurno, y de a poco las pesadillas menguaron. Sin embargo, cada vez que el clima se pone ventoso y a lo lejos se escuchan maullidos vagabundos, los ojos de mi primo brillan con un terror renovado. Se pregunta, y me lo ha confesado varias veces, si aquello que escuchó en ese paraje industrial era realmente un gato o una criatura burlona que aprovechaba la soledad para sembrar miedo. Al día de hoy, cuando alguien me pregunta por historias de terror, no dudo en contar la experiencia de Leonardo. Él prefiere no hablar al respecto, pero yo siento que vale la pena compartir su relato, porque está cargado de una realidad cruda. Ninguna de las cosas que vivió se siente forzada o fantástica, todo sucedió con la naturalidad de las pesadillas que irrumpen en la vida cotidiana. No hubo un desenlace que explicara el misterio. Nadie apareció con una prueba contundente de que algo diabólico se paseaba por los techos. El mayor testimonio son las renuncias repetidas de varios guardias y los silencios incómodos del supervisor. El viento sigue aullando en las noches de la ciudad y a veces me pregunto si ese fenómeno extraño ocurre solo allí, en aquel terreno lleno de remolques cubiertos de polvo y maleza, o si en otros lugares desolados también se esconde algo que imita al maullido de un gato para atraer la curiosidad de los incautos. Mi primo decidió seguir adelante con su vida, pero jamás olvidará esas madrugadas en las que el techo crujía bajo el peso de unas pisadas imposibles y los lamentos felinos se transformaban en gruñidos que helaban la sangre. Cada vez que alguien le ofrece trabajo de vigilante, inventa cualquier excusa para rechazarlo. Porque aunque intente convencerse de que solo fue su imaginación, hay noches en las que puede volver a escuchar ese sonido, reverberando en su mente como un eco siniestro. Cierra las ventanas cuando el aire sopla con fuerza. Deja las luces encendidas si tiene que levantarse en la madrugada. Y a mí me sucede algo parecido. Cuando mi gato rasguña la puerta a las 3 de la mañana, no puedo evitar recordar los ojos asustados de Leonardo y preguntarme qué habría sucedido si aquella noche, en lugar de quedarse encerrado, hubieran salido con la linterna a buscar al animal. Quizás el misterio se habría resuelto o, tal vez, las cosas habrían tomado un rumbo aún más siniestro. Al final, lo desconocido siempre encuentra la forma de aferrarse a nuestra mente y corroerla con la duda. Ahora, mientras escribo esto en mi habitación, escucho el silbido del viento que hace vibrar las ventanas. Aunque estoy a kilómetros de aquel lugar abandonado, algo dentro de mí siente la misma congoja que sentía Leonardo. Es difícil desprenderse de una historia tan vívida. Cada palabra que él me confió, cada detalle de su experiencia, palpita en mi memoria como una advertencia que jamás sabré interpretar del todo. Quizás sea mejor así, seguir sin saber que se arrastra en las sombras y maulla con una voz imposible. Al menos, en la ignorancia, uno conserva un atisbo de tranquilidad. Pero si alguna vez te ves obligado a vigilar un predio solitario en plena madrugada, ten cuidado con los ruidos que suenan en el techo. Podrías descubrir que aquello que buscas no es un gato, sino algo capaz de anidar en tus peores pesadillas. Vigilante de muertos. Me llamo Isaías García y durante varios años me dediqué a la vigilancia nocturna en un antiguo recinto forense a las afueras de la ciudad. Aunque al principio el empleo no me parecía demasiado aterrador, bastó una sola noche para cambiar por completo mi forma de ver la muerte y comprender que hay cosas que van mucho más allá de lo que consideramos razonable. Quiero compartir esta experiencia, con la esperanza de que sirva de advertencia a cualquiera que piense que los difuntos no pueden causarnos un miedo real. Comencé a trabajar en aquel lugar gracias a mi mejor amigo, Mateo, quien se encargaba de la limpieza de los pasillos y las salas de autopsias. Él necesitaba a alguien de confianza que cubriera el turno de la noche en la garita principal, pues el guardia anterior había renunciado de manera repentina. Al principio me pareció fácil, la paga era buena, las horas eran largas pero solitarias, y creía que mi única preocupación serían los vivos que pretendieran entrar a robar instrumental médico o documentos confidenciales. Nunca me pasó por la mente que habría algo más en esos pasillos fríos y silenciosos. Las primeras semanas transcurrieron con absoluta normalidad.
Mi labor se limitaba a caminar por los alrededores, revisar que las puertas estuvieran bien aseguradas, vigilar que ningún intruso se colara por la entrada trasera y, de cuando en cuando, echar un vistazo a la zona de recepción por si algo ocurría en la noche. Dentro del edificio, a esas horas, solía quedarse algún forense rezagado completando informes, pero muchas veces yo ni siquiera llegaba a cruzar palabra con ellos. A veces, durante mis rondas, percibía un silencio tan denso que parecía que incluso mi propia respiración resonaba como un eco interminable. Una noche, recibí una llamada de uno de los médicos forenses, el doctor Villa. Su voz sonaba preocupada, me pidió que fuera a la recepción a buscar su teléfono. Me dijo que creía haberlo dejado sobre el mostrador antes de salir deprisa hacia su casa. Como ya era casi medianoche, el edificio estaba muy oscuro, y lo único que iluminaba el largo corredor de la entrada era la tenue luz de emergencia. Con la linterna en mano, crucé el primer pasillo hasta la recepción y, efectivamente, ahí estaba el teléfono. Lo tomé y me dispuse a llevarlo a mi caseta para devolverle la llamada al doctor. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder un solo paso, escuché un murmullo. Fue un sonido leve, como un llamado apenas susurrado, que provenía de la penumbra del pasillo de la izquierda. Me quedé paralizado, incapaz de creer lo que oía. Era mi nombre, pronunciado como un aliento, Isaías. Isaías, aterrado, alcé la linterna y apunté hacia el fondo, pero no vi nada. El silencio volvió, y la piel se me erizó al sentir una corriente helada que me recorrió la nuca. Pensé que quizás algún trabajador se había quedado encerrado, así que pregunté con voz trémula si había alguien ahí. Nadie respondió. La duda me invadió, mi deber era revisar, pero esa llamada tan clara a mi nombre me había descolocado. Con el corazón latiendo con fuerza y la radio sujeta a mi cinturón, avancé unos pasos, temiendo que pudiera tratarse de un intruso. No creía en sucesos sobrenaturales, pero la forma en que escuché mi nombre me estremecía. Mis pisadas resonaban en el pasillo y el haz de mi linterna se movía sobre las puertas cerradas. De pronto, noté algo extraño en la rendija de luz que se filtraba bajo la puerta de la sala de autopsias. Estaba encendida, cuando en teoría debería permanecer apagada a esa hora. Recordé que el doctor Villa había dicho que él era el último en salir y que siempre dejaba todo en penumbra. Me pareció raro, pero asumí que tal vez algún otro forense había olvidado apagar la luz. Me acerqué a esa gran puerta de metal y, antes de tocarla, distinguí claramente una sombra que cruzaba de un lado a otro bajo el resquicio. Fue una silueta humana, lenta, como si paseara sin prisa. El pánico me invadió porque yo tenía constancia de que todos los empleados habían firmado su salida. Era mi responsabilidad controlar sus horarios y, esa noche, nadie se había quedado. Me quedé inmóvil, sopesando si abrir la puerta o regresar a mi caseta y llamar refuerzos. Justo en ese momento, mi radio crepitó y me di un susto tremendo. La pantalla marcaba la recepción, era el doctor Villa, quien seguía preocupado por su teléfono y preguntaba por qué no contestaba en la caseta. Le dije que efectivamente había encontrado su celular y que algo extraño pasaba en la sala de autopsias, donde se veían luces y sombras. Me sugirió que llamara a la policía de inmediato, porque las puertas de esa sala siempre quedaban bajo llave y esas llaves se resguardaban en un cajón con código de acceso. Juró que no había nadie más allí. La llamada me puso aún más nervioso. Sin embargo, un impulso inexplicable me hizo decidir que primero debía asomarme a ver quién se había metido. Colgué y me dirigí nuevamente hacia la puerta metálica. Cuando por fin reuní el valor para empujarla, noté algo todavía más inquietante: la luz ya estaba apagada. El corredor se había sumido en la penumbra. Casi podía oír mi propio pulso palpitando en los oídos. Aún así, con la linterna en alto, toqué suavemente la puerta y ésta se movió con un rechinido sordo. Se suponía que debía estar cerrada con llave, pero la encontré entreabierta. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, quizá un descuido, quizás un error del doctor. Empujé con el pie y la puerta cedió, revelando una sala amplia con varias camillas alineadas, cada una cubierta con sábanas blancas que ocultaban los cuerpos en espera de autopsia. El ambiente era irrespirable.
un hedor tenue mezclado con productos de limpieza y formol. La sensación era tan sobrecogedora que sentí la necesidad de retroceder, pero sabía que no podía marcharme sin cerciorarme de que no hubiera nadie allí. Alumbré cada rincón, descubriendo esquinas sombrías y aparatos metálicos que proyectaban sombras confusas en las paredes. Mientras revisaba con el rayo de luz, reparé en que todas las camillas estaban ocupadas por cuerpos inertes. Entonces, algo hizo que mi linterna se desviara hacia la fila de la derecha. Uno de esos cuerpos, cubierto por su sábana, estaba incorporado, sentado con la cabeza inclinada como si me observara desde la penumbra. Jamás había sentido un terror tan profundo. Mi pecho se contrajo con un escalofrío que pareció congelar mi sangre. No grité. Simplemente retrocedí y en ese gesto torpe se me cayó la linterna. El estruendo me sacudió los nervios. Me abalancé hacia la puerta y salí a trompicones, dejando la sala tras de mí. Corrí por el pasillo sin mirar atrás hasta que vi la silueta de alguien entrando por la puerta principal. Era el doctor Villa, que venía a recuperar su teléfono y comprobar lo que ocurría. El doctor notó de inmediato mi pánico. Le conté con palabras entrecortadas lo que había visto, una sombra, una figura humana. Él preguntó si yo había llamado a la policía y le dije que no me había dado tiempo. Me reprochó con calma que era demasiado imprudente entrar solo, pero no me juzgó, conocía de cerca las rarezas de ese lugar. Sin perder más tiempo, corrió hacia la misma sala, pero yo me quedé atrás, sin deseos de ver nada más. Desde la entrada, escuché cómo el doctor encendía la luz. Me armé de valor para alcanzarlo, pues me aterraba la idea de dejarlo solo. Entré a la habitación, esta vez con él a mi lado. En ese momento, la imagen era completamente distinta, todas las camillas permanecían en aparente orden, con los cuerpos inertes bajo sus sábanas. El doctor Villa me preguntó cuál era el cuerpo que yo había visto sentado. Con la voz temblorosa, señalé uno en concreto. Él apartó la sábana con cuidado, mostrándome el rostro pálido de un hombre joven que presentaba marcas visibles de violencia. Me contó, en voz baja, que ese cuerpo había llegado recientemente, que su muerte había sido atroz y que desde entonces ocurrían sucesos inexplicables. Dijo que escuchaba pasos o murmullos cuando salía a buscar material a otra sala. Mi impresión fue tan grande que me sentí a punto de desfallecer. En ese momento, recordé que había marcado a la policía antes de volver a la sala, así que corrí hacia la entrada para recibirlos. Cuando llegaron y les expliqué lo sucedido, ellos, con cara de incredulidad, se dispusieron a revisar todo el edificio. No encontraron a nadie más, solo al doctor y a mí, junto con los cadáveres que ya estaban ahí, obviamente inertes. Los oficiales se marcharon y el doctor me pidió discreción sobre lo ocurrido. No quería rumores que alteraran a los empleados ni que mancharan la reputación del lugar. Regresé a mi caseta tambaleándome, con la certeza de que, en algún recoveco de aquellos pasillos, había algo mucho más allá de lo que nuestra lógica acepta. Esa misma noche, repasé las grabaciones de las cámaras. Me aferré a la idea de que, al verlas, descubriría a algún intruso. Sin embargo, no había nada. Solo se me veía a mí, entrando y saliendo con la linterna en mano, y la sala de autopsias permanecía aparentemente en silencio. No había siluetas, ni movimientos, ni indicios de nadie que estuviera caminando entre las camillas. Comprendí que no encontraría respuesta alguna en las cintas. Los días siguientes dormí muy poco. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de aquel cuerpo sentado. Sentía que, en cualquier momento, escucharía de nuevo mi nombre susurrado en el pasillo. Temía volver a pisar esa sala silenciosa donde los difuntos descansaban en espera de que alguien descubriera la verdad de su partida. Algo se había quebrado en mi mente y ya no podía ver este empleo del mismo modo. Aún así, continué trabajando unas cuantas noches más. Pensé que tal vez había sido una especie de alucinación provocada por el estrés, por el cansancio y por mi propia sugestión. Sin embargo, no pasaron más de un par de turnos antes de que presenciara nuevos indicios de que no estaba solo. Una noche, mientras caminaba por el vestíbulo, sentí una brisa gélida proveniente de la sala de espera. Me acerqué y el aire olía a descomposición,
algo imposible porque esa área no tenía contacto directo con la zona de autopsias. Recordé entonces las palabras del doctor Villa sobre los fenómenos que sucedían con los cuerpos de finales trágicos. Sin atreverme a investigar más, di media vuelta y me encerré en mi caseta el resto de la noche. Esa misma semana, presenté mi renuncia. Aclaro que no lo hice porque me considerara cobarde, sino porque comprendí que mi mente no resistiría más eventos inexplicables. Ya no podía dormir en paz y las pesadillas me asaltaban cada vez que intentaba descansar. Al entregar el informe de mi salida, el jefe del departamento apenas me preguntó los motivos. Parecía que sospechaba la verdadera razón, pues no era el primero en marcharse así. Desde entonces, evito pasar cerca de ese lugar. Siento un escalofrío con solo imaginar esos pasillos oscuros, las camillas alineadas y la posibilidad de que, en un rincón de la morgue, un alma torturada siga buscando ayuda. A veces, por las noches, despierto con la piel húmeda de sudor y creo escuchar una voz en mi habitación, repitiendo mi nombre con el mismo murmullo tenue de aquel pasillo. Enciendo la luz, busco inútilmente a alguien escondido en las sombras y me doy cuenta de que es solo el eco de un recuerdo que probablemente me acompañará por siempre. No estoy seguro de que esas presencias estén atrapadas allí, pero sí creo que algunas muertes tan violentas dejan huellas imposibles de borrar. Hoy, no he logrado superar del todo lo que viví. Conservo en la memoria esa escena, un cuerpo inerte que parecía romper la frontera entre la muerte y la vida, llamándome en la penumbra. Algunos días, cuando reflexiono sobre mi pasado, me pregunto si esas almas, o lo que quede de ellas, buscan desesperadamente una última oportunidad para comunicar su dolor. No sé si alguna vez tendré respuestas claras, pero sí sé que los difuntos pueden causarnos pesadillas más reales de lo que jamás hubiera imaginado. Esa noche en la morgue cambió mi visión del mundo. Dejó en mí la amarga certeza de que no siempre estamos preparados para enfrentarnos a lo desconocido. Nadie me advirtió que velar cuerpos sin vida podía ser más aterrador que enfrentar a cualquier intruso de carne y hueso. Esa pequeña experiencia me dejó con un terror silencioso que todavía hoy, al recordarlo, me hace dudar de cada sombra que veo y de cada murmullo que escucho. Prefiero mantenerme alejado de esos pasillos fríos donde los muertos parecen hablar, porque sé que, por mucho que intente explicar lo sucedido, nadie podrá darme una razón que apacigüe por completo el horror que viví. El piso maldito. No voy a revelar mi nombre porque aún temo por mi seguridad. Viví una experiencia tan aterradora que me cuesta dormir, incluso años después. Era 2018 cuando conseguí trabajo como velador en un edificio antiguo ubicado en el centro de Jalapa, Veracruz. El dueño, un empresario que pocas veces se dejaba ver, había convertido el lugar en un conjunto de oficinas. Era un edificio de 6 pisos, con una recepción amplia y un lobby que siempre olía a humedad. Cuando me dieron el empleo me advirtieron que nunca debía subir al último piso, que estaba clausurado por temas estructurales. Me dijeron que mi labor era quedarme en el primer nivel, vigilar las cámaras y hacer rondas rutinarias durante la noche. Pensé que se trataba solo de una precaución normal en edificios viejos, pero con el tiempo comprendí que algo más oscuro se escondía tras esa prohibición. Al principio mis noches fueron tranquilas. Me sentaba en la recepción con mi termo de café y mi radio, revisaba las cámaras y tomaba notas de cualquier anomalía. Uno de los guardias diurnos me avisó que rara vez se registraban robos o incidentes, pues el edificio no era muy concurrido. Decía que lo más inquietante era la antigüedad de la estructura, con pasillos largos y paredes manchadas por la humedad. Sin embargo, yo no podía sacudirme la sensación de que alguien más deambulaba por ahí cuando todos se iban. Creía escuchar pasos en los pisos superiores, ruidos que atribuía a mi imaginación o al viento colándose por las ventanas mal selladas. Varias noches pasaron sin mayor novedad. En ocasiones veía al dueño a través de las cámaras, aparecía de madrugada y se dirigía directamente al 6º piso. Jamás usaba el elevador, siempre tomaba las escaleras. Me limitaba a saludarlo con la mano desde mi puesto, pero él nunca respondía. Tenía esa mirada fría y distante que me ponía los pelos de punta. Con el tiempo, esa tensión fue aumentando.
Una noche, mientras realizaba mi primera ronda, me di cuenta de que las luces del segundo piso parpadeaban como si algo las alterara. Al acercarme descubrí que todas las oficinas estaban perfectamente cerradas. Escuché un golpe lejano que provenía, creí yo, del último nivel. Intenté ignorarlo, pero fue inevitable sentir un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa misma noche, cuando regresé a recepción, revisé las cámaras en busca de cualquier señal extraña, pero no vi nada. Aún así, el golpe que había escuchado se quedó retumbando en mi mente. Al día siguiente le pregunté al gerente si alguien más entraba al edificio o si había trabajadores de limpieza nocturna y me contestó con pocas palabras que no, que por algo me habían dicho que evitara el sexto piso y que no me correspondía hacer preguntas fuera de mi trabajo. La actitud del gerente me pareció un tanto hostil. Fue entonces cuando decidí no seguir insistiendo, pero mi curiosidad ya estaba despierta. Pasaron un par de semanas y empezó a ocurrir algo más perturbador. Mientras revisaba las cámaras a eso de la 1 de la mañana, noté que la imagen del quinto piso se distorsionaba brevemente y luego volvía a la normalidad. Era como si alguien pasara corriendo frente al lente, pero no podía ver una figura clara. Me levanté de mi asiento y fui a inspeccionar. Subí con la linterna encendida y, al llegar al quinto piso, me detuve a escuchar. Todo estaba en silencio. Caminé por el pasillo y, de repente, me pareció oír un golpe seco que provenía del techo o del nivel superior. Era un golpe insistente, casi un llamado de auxilio. Me quedé helado al recordar la advertencia de no subir jamás. Sin embargo, mi instinto de seguridad me hizo creer que quizá alguien había entrado a ese piso prohibido para robar equipos o documentos. O tal vez me equivocaba, pero sentía la necesidad de verificar. No pude sacarme de la cabeza esos golpes. Durante los días siguientes, el gerente me observaba de forma incómoda, como si supiera que yo había estado rondando más de la cuenta. Una noche, mientras hacía la rutina, volví a percibir esos sonidos, repetitivos y cada vez más fuertes, que venían del sexto piso. Tomé coraje y subí hasta el quinto nivel. Desde ahí se escuchaba todo con más nitidez. Sentía mi corazón a punto de explotar. El acceso al sexto piso era una puerta metálica con un candado doble. No tenía las llaves, pero la curiosidad y el deber me orillaron a pensar en forzarlo. Sin embargo, el radio retumbó en mi cinturón. El gerente, con voz molesta, me exigía que bajara de inmediato y no volviera a desafiar las órdenes. Me recordó que el dueño me vigilaba y que él mismo lo había llamado para regañarme. Sentí que la sangre me hervía de nervios. No quería perder mi trabajo, pero tampoco podía ignorar que algo muy raro sucedía allá arriba. Durante los días siguientes, dormía mal. Soñaba con pasillos oscuros y un golpeteo constante que me llamaba desde la altura. Una madrugada, cuando ya no soporté la tensión, subí sin pensarlo mucho. Llevé conmigo un juego de herramientas que guardaba en recepción, un martillo y un desatornillador por si necesitaba forzar algo. Al llegar al sexto piso me encontré con la misma puerta, ahora con los candados más oxidados de lo que recordaba. No había nadie que me vigilara directamente. Pensé que quizá el dueño no estaría esa noche. Los golpes resonaban con más fuerza, sentí un temblor en mis manos mientras apoyaba la oreja en el metal. Cada golpe parecía desesperado, como si fuera un grito ahogado pidiendo ayuda. Fue entonces que le di con el martillo a la chapa hasta que se rompió. Fue un ruido estridente que sacudió el pasillo. Cuando por fin logré abrir la puerta, la oscuridad me golpeó con un olor a encierro. La linterna iluminó un corredor largo con varias puertas cerradas. Al fondo distinguí una que parecía entreabierta. Los golpes cesaron de repente, lo que me llenó de temor. Lentamente avancé. Cada paso sonaba con un eco que rebotaba en las paredes. Al llegar a la última puerta, la empujé con cuidado y la linterna reveló un cuarto amplio con varios estantes, llenos de cosas que no alcancé a distinguir al principio. El piso estaba manchado con algo oscuro, casi seco, pero lo peor fue toparme con un hombre que yacía atado de pies y manos en un rincón. Tenía los ojos desorbitados y la boca cubierta con cinta. Era él quien producía los golpes con sus piernas. Me miró suplicando ayuda.
Me quedé paralizado ante el horror. Tomé aire y me acerqué para arrancarle la cinta de la boca. Apenas pude hacerlo, comenzó a susurrar que tenía que sacarlo de ahí, me rogó que nos fuéramos rápido antes de que ese tipo regresara. Le pregunté a quién se refería. Balbuceó el nombre del dueño, dijo que era un monstruo que capturaba gente para hacerles cosas horribles. Me contó entre sollozos que había sido amenazado tiempo atrás, que le debía dinero al dueño y éste lo arrastró hasta ese edificio para cobrarle de una manera enfermiza. Decía que había visto a otras personas morir ahí, víctimas de experimentos retorcidos. Me costó creerlo hasta que dirigí mi linterna hacia unas vitrinas tapadas con lonas y distinguí siluetas humanas congeladas en el interior. Había cuerpos, restos, pedazos que no se identificaban fácilmente. El asco me recorrió el estómago y estuve a punto de vomitar. Con manos temblorosas liberé al hombre de sus ataduras. Se sujetó de mi brazo intentando sostenerse. Me rogó que no nos quedáramos ahí, que ese psicópata solía aparecer a cualquier hora. Entonces los pasillos se sumieron en la oscuridad total. Algo había cortado la electricidad o las luces del piso. Me asusté al pensar que el dueño había llegado. Recordé que el elevador no funcionaba sin electricidad, así que solo nos quedaban las escaleras. Salimos con el corazón desbocado, el hombre se quejaba de dolor. Apenas podía caminar, pero lo apoyé como pude. Al llegar a la escalera escuchamos pasos que venían desde abajo, pasos pesados que resonaban en el silencio. Una voz profunda y firme dijo que no había escapatoria. Reconocí la voz del dueño. Sentí el terror apoderarse de mí, no sabía a dónde correr, no había cuartos abiertos en ese nivel. Así que regresamos al macabro cuarto y cerramos la puerta con fuerza, puse una mesa contra ella. Escuchamos golpes en el otro lado, el dueño empujaba con furia. El hombre rescatado me suplicaba que hiciera algo. Agarré el martillo como único método de defensa. Notaba el rechinar de la puerta con cada embestida. Tenía el corazón a 1000 latidos por segundo, no podía dejar de pensar que acabaríamos convertidos en uno más de esos cuerpos horribles que se almacenaban allí. Finalmente la puerta cedió y el dueño entró con los ojos llenos de odio. Se lanzó sobre mí y me presionó el cuello con manos tan fuertes que pensé que me iba a romper la tráquea. Intenté liberarme pero no tenía la fuerza suficiente, me faltaba el aire y veía luces blancas titilando en mi visión. De pronto, el hombre que había rescatado tomó el martillo y lo golpeó en la cabeza, tan fuerte que el dueño aflojó su agarre y cayó inconsciente. No dudamos un segundo, corrimos como pudimos, bajamos de nuevo hasta recepción. Yo respiraba con dificultad, tenía marcas en el cuello. Encontré mi celular y marqué a la policía. Les grité que necesitábamos ayuda inmediata, que era cuestión de vida o muerte. En unos minutos llegaron las patrullas, aunque para mí fue una eternidad. Acordonaron el lugar y detuvieron al dueño, que seguía inconsciente en el 6º piso. Los peritos subieron y confirmaron la existencia de varios cuerpos. Aquella escena era un verdadero matadero oculto en vitrinas y congeladores. Los noticieros no tardaron en llegar y la historia se regó como pólvora, pero pocos conocieron los detalles más macabros. Yo pasé todo el proceso legal declarando ante las autoridades. El hombre que logré rescatar también testificó. El dueño, con sus influencias, intentó negar los hechos, pero la evidencia era demasiado contundente. Han pasado algunos años. Nunca volví a ser el mismo desde aquella noche. Cada vez que pienso en esos cuerpos atrapados en vitrinas me invade un escalofrío que me impide conciliar el sueño. De vez en cuando me pregunto cuántas personas más sufrieron ahí antes de que yo descubriera la verdad. El edificio fue clausurado y, según escuché, planeaban demolerlo, pero al final se quedó abandonado, como un monumento a la maldad que presencié. Yo renuncié al trabajo de velador. Me mudé a otra ciudad para recomenzar, pero el horror de aquel lugar me persigue. Hay noches en las que despierto sudando frío, con la imagen del dueño mirándome desde un rincón oscuro, diciéndome que no hay salida. He intentado terapias y medicación. Algunas veces logró creer que todo quedó en el pasado, pero mi mente insiste en recordármelo.
Aún ahora, al escribir estas líneas, mis manos tiemblan al evocar cada escena, cada olor y cada mirada de aquellos que perdieron la vida de la forma más atroz. Sigo tratando de llevar una existencia normal, pero en lo más profundo sé que esa noche marcó mi destino para siempre. No es fácil vivir con el peso de haber descubierto semejante aberración. Me aferro a la esperanza de que la justicia funcione y ese hombre no vuelva a ver la luz del día. Sin embargo, el miedo sigue anidado en mí, ese terror visceral que aprendí en un edificio que jamás debí explorar. El recuerdo de esos golpes en la oscuridad es algo que me acompañará el resto de mi vida. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.